Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un mazo, a ver un mazo de calidad, ¿ok? Le digo así básicamente porque es un mazo que, bueno, yo he hecho, pero que he estado probando y que va bastante bien. Tanto para hacer un Road to Mythic, un subir a mítico, o para, bueno, lo que queráis, ¿no? En general, estoy rankeando con este mazo y creo que pueden ir bien las cosas, ¿ok? Aparte me he propuesto eso, me he propuesto llegar a mítico, o sea, con cualquier mazo, ¿no? En general, y sí es cierto que este tiene la calidad para ello. No tiene la velocidad, obviamente Crisis Control, tampoco voy a esperar que vaya muy veloz. Sin embargo, no está nada mal y eso, la calidad la tiene, ¿ok? Lo dicho, Crisis Control, un mazo que no es barato ni de coña, lo digo porque ayer subí un mazo free to play y el de hoy tiene, creo que casi todas las cartas raras, ¿ok? O míticas, así que no es barato precisamente, pero bueno, por calidad no será. Básicamente eso, Crisis Control. Lo que tenemos enfrente es básicamente lo cogí de la plantilla de Crisis Vampiros, todo se ha dicho, porque se parece bastante, ok. Y lo que hice fue meter muchos más Planeswalker y también sinergia con el tema del cementerio, ok. Sobre todo con esta carta, Lujo Envenenado. Es una carta que al principio de Capena tenía mucho hype, ok, en su momento, pero que, bueno, pues actualmente no se juega nada o casi nada, ok. Yo lo he metido porque sí que es cierto que lleva una sinergia con el tema del cementerio, ok, con el tema de mandar casas al cementerio, y con Lujo Envenenado es muy fácil robar, yo que sé, 2 cartas y no descartar ninguna, por ejemplo, ok. O que si descartamos cartas, podamos jugarla, como puede ser con el Subestima Tenaz, o con, bueno, en este caso extraer conocimiento, ok, podemos rejugar esa carta, lo cual no está mal. Y bueno, sobre todo eso, en general. Tenemos también iteración expresiva, lo dicho, he intentado meter, en este caso, más lujo envenenado que iteración para probar a ver qué tal va, ¿ok? Sin embargo, sí que es cierto que bueno, en general por estadística, ¿no? Y iría mucho mejor la iteración expresiva, ¿ok? Básicamente eso, que damos 2 cartas, entre comillas, ¿no? Una carta a la mano, la otra podemos jugar en el turno exiliándola y la otra la barajamos, ¿ok? Y el lujo envenenado, sí que es cierto que no elegimos esas cartas, pero bueno, podemos llegar a robar 2, ¿ok? He intentado tirar más por sinergia con cementerio que en este caso por iteración expresiva, por eso he metido más copias de lujo envenenado, pero bueno, todo se verá, ok, depende cómo vaya el mazo. Por lo demás tenemos un montón de Planeswalkers que dan mucha ventaja, que lo que he intentado en este mazo, llevar sobre todo eso, counter, algunas iras y removal para defender los Planeswalkers y ganar al fin y al cabo con ellos, ok, con la ventaja que acaben dándonos. Tenemos Sorin el sin vida, ya sé lo que hace perfectamente, tenemos Sorin, tenemos LOL, tenemos Omnixilis, tenemos Kaito, tenemos un montón de Planeswalker, tenemos la contraparte de Valky, en este caso Tibalt, ¿ok? Tenemos un montón de Planeswalker y un montón de formas de sacarle ventaja. Otra Wincon que lleva el mazo es Horror de Destrozacascos, lo dicho, es una carta que en control va muy bien y que aquí una copia no lo vi nada mal, por eso la he metido. Tenemos aparte una copia también de Restauración de Portal Marino, no es una Wincon, ¿ok? Sin embargo, al fin y al cabo es como una tierra básica. Aparte también ayuda a sumar para el tema de los costes, ¿ok? El tema de tener 5 más costes diferentes en el cementerio, también ayudaría para ello, ¿ok? Y bueno, por lo demás lo dicho, Removal y Counter. Y algunas sí, así que es cierto. Ir sobre todo Gancho Carne. Pero Removal tenemos set del Jefe de Sangre. Bastante bien, la verdad. Lo mismo que Agarre Infernal. Tiene mucho peso en el formato. En Removal que se ven bastante, sobre todo Agarre Infernal. Y que obviamente en el mazo no podían faltar. Llevamos también Amuleto de los Maestros. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre con esta carta? Podemos encontrar la respuesta muy fácilmente viendo las 5 primeras. Podemos hacer un drenar de 3 básicamente. Jugando contra agro, sí que es cierto que está muy bien, se nota mucho. O podemos quitarnos de en medio una criatura Planeswalker así que sea grande. Vamos a hacerle 5 daños y llevándonos por delante. Aparte lo bueno es que mirando las 5 primeras, las demás van al cementerio, por lo que seguiría con la sinergia de mandar cartas al cementerio, ¿ok? Aparte es una de las razones por las que he metido. Otra carta que hace un poquito de todo y que es la bomba en el mazo es Fábula Kikijiki, 3 copias. Nos da robo de cartas, descartamos cartas para lo mismo, también vale para ello. Ponemos un 2-2 que encima con ataque ponemos tesoro y luego el Kikijiki ya podemos incluso copiar error de Destrozacascos. Si logramos copiar el horror de Destrozacascos, yo creo que la partida ya se va de madres, ¿ok? Que es una de las razones también por lo que llevamos. Tenemos, bueno, aparte de ello, algunos mini-landrops, ¿no? Por así decirlo. Las desactivaciones de Jaguar, ok, para lo mismo, oye, si le hace falta tierras, pues lo jugamos. Y lo mismo pasa con la restauración de Portal Marino. Si hace falta como tierra, lo jugamos como tierra y punto. En total sería, creo que llevo 22 tierras normales y 3 fipeables, ok, más o menos 25 tierras. Todo depende, en general, de esos 25 tierras más o menos oscila el mazo. Y bueno, pues creo que lo he comentado todo ya, ok, vamos a probar el mazo a ver qué tal va. Y muchas gracias a la gente que está apoyando a tope el canal últimamente, de verdad. Seguid así y bueno, pues eso, vamos a ver qué tal va el mazo en acción. Bueno, jugamos primero, debo decir que la mano no está mal. Tenemos todos los colores, lo cual es perfecto y tenemos encima las 2 fables en la mano. La mano es lenta, no voy a decir, no, es buena, no, la mano es lenta, muy lenta. Sin embargo, salimos primero, por lo que en general de tempo vamos bien, ok. Aparte con la fable creo que vamos a solventar ese problema. Déjame la mano.
Aparte tenemos todos los colores. Y lo único que, bueno, en la mano mismo son cartas muertas, el horror de estos cascos y el LOL. Son cartas muertísimas, sin embargo, lo dicho. Hay que acarrear un poquito con ello. Lo bueno me la queda de hecho porque salimos nosotros. Si no salíamos nosotros, quizás me pensaba en hacer mulligan. Porque, sobre todo eso, si jugamos contra agro, la mano era pésima. Era pésima, por lo mismo, íbamos muy lentos. Damos turno por ahora. La mano por ahora va bien, ¿no? Vamos guay. Aparte con los fables vamos a conseguir sacar mucha ventaja. Y solamente sea... No sé lo que está jugando el oponente, ¿verdad? Naya Enchantments no es Naya Enchantments. Por el tema de que esta carta no se suele ver en Naya Enchantments, se suele ver en Selenia Enchantments. Sin embargo, bueno, puede ser algún tipo de modificación del mazo, no tengo ni idea. Pero oye, algún mazo de encantamiento será, solamente Naya Enchantments, pero no tirando al combo, sino tirando más bien a lo que tiraría Selesnya, ¿ok? Sí, es una especie de eso, Selenia Enchantments, pero con rojo. Supongo que será para llevar alguna runa de prisa, algo del estilo. Pero bueno, vale, para la subestima tenaz no está mal. Podemos descartar de la misma forma subestima tenaz incluso el Fable, ¿no? Fable no lo voy a descartar, quizá el horror de sofrecascos, pero es como una win con la mano, muy buena. ¿Voy a descartar el LOL? No. LOL no, porque podemos incluso ponerlo en el campo de este turno. El subestimado. En mi mano no pintaba nada, lo siento mucho, mi mano ahora mismo no lo veía. Atacar de 2, se hace el block por mí perfecto, la verdad. Lo he dicho, no me importa mucho. Mi mano me gusta mucho. Quiero decir mucho, bastante. Y si seguimos rampeando de esta forma, puedes llegar a un punto en el que podamos, yo que sé, hacer horror de esos cascos en algún momento, ¿ok? Muy fácilmente. Vamos a hacer LOL, como he dicho antes, ponemos un par de tokens. Damos turno, perfecto. Tengo miedo a lo mejor que me estire un token y matar LOL así atacando, pero bueno, tampoco me importa mucho. En general sacaría ya el removal ahí. Aparte, lo he dicho, mientras que el token esté vivo, creo que podemos seguir ganando la partida fácilmente. Vale, final del turno, no hace nada, pone token, adelante. Tengo un par de removal, no está mal la mano. Vamos a hacer el cero. Quizás, bueno, me ataca primero quizás. No sé lo que tiene en la mano, siendo sincero. Podemos poner, bueno, bajar tierra. Vamos a atacar. Las dos arañas... Sí. No hay una razón por la que no vayan a atacar. Sí, así de simple. Son 6. Vale, doble bloque ahí. Chum, bloque ahí. Y pasan 2 por ahora. No tengo muy bien el por qué bloquea, la verdad. Yo siendo él no bloquearía por lo mismo, porque su bicho tiene mucho más valor que los nuestros por ahora. Y aparte ponemos contra ahora al LOL, ¿ok? La partida creo que está muy ganada, está muy fácilmente ganada, por lo menos por ahora. Ponemos carta, perfecto, encontrar la tierra. Son ahora mismo 6 manás, vamos a hacer quizás Fable. Fable into... un poquito más. Vamos a hacer Fable, punto. Sigue turno en cuanto el reflejo de Kikiki se pueda tapear, hemos ganado la partida. Porque podemos hacer básicamente horror de esos cascos y copiarlo, ¿ok? Es decir, que es win con básicamente. Mala casa, vale, no me lo esperaba. Oye, no me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba, digo en serio. Bastante bien, la verdad, por su parte. Ok, hizo por ahí. Descartamos, robamos. Quizás una set de jefe de sangre, tampoco. No me hace mucha gracia descartarlo, al fin y al cabo. Tengo una mano que me gusta cómo está. Podemos bajar tierra perfectamente, hacer horror, destroza cascos en su turno e incluso bloquearnos si queremos, final del turno, no tiene mucha importancia. Voy a descartar sin un push. No creo que nos haga tanta falta. Damos turno por ahora. Damos turno, es una putada porque quería, obviamente, poner una copia del horror de esos cascos. De hecho tenía el tempo perfecto, ok, para jugarlo, pero bueno, no pasa nada. Lo he hecho una especie de Naya Midrange, algo más del estilo. Siempre que atacas con una o más criaturas, y clase misma, vale, cantidad de ciudadanos, ok, va a atacar y puede poner un token si quiere. No me importa, tengo el horror en la mano, lo digo en serio. Así que en general no tiene mucha importancia. Puedo devolver los tokens en la mano, puedo devolver el encantamiento en la mano, puedo devolver lo que quiera de la mano. Así de simple. Pone algún token, perfecto. Aparte creo que adivina, no, vale, no. Ok. El horror es win. Básicamente, si tú tienes el turno del oponente para jugar algo, es win con.
Es una especie de Naya Midrange. Creo que una Naya Enchantments, un mazo del estilo, sin embargo es Naya Midrange, pero bueno. Lo he dicho, pero también un buen mazo, no es mal. Vamos a hacer un push ahí. Perfecto. A la mano el encantamiento este. Y concede. Eso básicamente es muy heavy. Es horror del cascos. Si tienes, ya no maná, ¿no? Pero si eres capaz de protegerlo de cualquier forma, es win. Ok, es así simple, es win. No esperaba para nada que hiciera el quemar la casa, ¿ok? Yo esperaba eso, un mazo de encantamiento, parecía una especie de Naya Enchantments, no lo niego. Pero claro, cuando hemos jugado el quemar la casa, yo he dicho, oye, ¿qué coño estás jugando? Es que no tenía ni idea. Sin embargo, eso, básicamente, gracias al horror, en su turno, teníamos para defenderlo y tal. Como aparte se tapió, no tenían nada para ni exiliarlo ni nada. Y ya es eso, si te quedas con un spell, cualquier spell, en el turno del oponente, enderezado con el horror, puedes volver a la mano, yo qué sé, si tiene algún tipo de removal, tiene un encantamiento, le vuelves a la mano y punto, ¿ok? En verdad es facilito. Pero bueno. Lo he dicho, por ahora el horror nos ha dado la partida. No esperaba para nada el quemar la casa, pero lo ha tirado muy bien el oponente. La ha sabido tirar en el momento preciso, se ha llevado un montón de ventaja por delante, ¿ok? Mía. La ha hecho bastante bien. Vale, me gusta la mano está muy bien, tenemos otro horror en la mano, tenemos Nixilis, ¿ok? Podemos llegar a probarlo perfectamente y tenemos para tener mucha ventaja, ¿ok? Tenemos para eso, exiliarle el top si queremos jugarlo. Y la mano tampoco es lenta, y tenemos aparte turno 2. No creo que el oponente juegue más agresivo, dijimos para alguna especie de Rakdos Artifact, Rakdos Midrange, tirando también para Jung, ok, un mazo del estilo, me lo podría esperar, o Grixis Vampiros, creo que no he olvidado nada, ok. O sea, eso es lo que podría englobar, básicamente. Una buena opción es jugar la costa tallada, me gustaría jugar en algún turno 2, el extrañar conocimiento o jugar la iteración expresiva. Sí es cierto que podría tirar, bueno, tapeado, ¿no? En la desactivación así de simple. Vamos a tirar, sí, desactivación. Siempre intento, si tengo tierra para jugar, quedarme la mano de desactivación porque a veces es muy importante. Sobre todo, los 3-4 primeros turnos suelen ser súper importantes. Sin embargo, eso por ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Vale, que por ahí adelante me quita el horror. Te va a hacer falta maná para jugar, la verdad, el horror. Bastante maná. Hasta ese entonces, me habré cargado la partida, así de simple. De cualquier forma, me la habré cargado. Pues mira, no está mal. Vamos a jugar esto como forma de mana negro. Damos turno y ya, bueno, pues tenéis que ir a una carta del top. Eso lo quitamos, ¿no? Espérate a ver si... No me da tiempo a hacer el control completo. Básicamente dice, mira las dos primeras cartas de tu biblioteca. El oponente objetivo si una... Vale. El oponente objetivo si una de ellas boca abajo y la otra en el fondo de biblioteca. Vale, ok. Hace tiempo que no juego esta carta, la verdad, siendo sincero. Quería ver lo mejor que podía robar. Quería que era dejar una carta en el top y la otra exiliarla. O que se podía dejarle una mierda en el top, por mí perfecto. Sin embargo es eso, que no... Básicamente la deja en el bottom. No tiene nada que ver con el robo. Pero bueno, final del turno, está en el conocimiento del oponente. Vamos a ver qué encontramos. O sea, jugando el Rakdos Midrange, que creo que está jugando, la verdad, porque el Valkyrie no suele ser Rakdos Artifact. Uff, hay cositas. O el set de jefe de sangre o el Goldspan Dragon. Una de dos. Las dos me encantan, siendo sincero, pero tenemos que coger alguna. Goldspan Dragon es algo que podemos usar más al late, pero más al late podemos usar, de hecho, lo que habremos matado, ¿no? En ese momento, que es el horror de estos cascos. Y aún así sigo pensando que puedo encontrar removal perfectamente. Podemos verlo cuando queramos, ¿no? Va a caer el Goldspan Dragon. Más al botón. Mira, tengo incluso removal, vamos a robar removal. Perfecto. No, está pensando por lo mismo. Estoy entretapeado ahora, por desgracia. Vamos a tirar a Nixilis, básicamente para poner el token. No es mala idea. Poner token y ya por lo menos no puede atacar. O si ataca, que se lo cargue si quiere, ¿no? Pero el puntito de daño se dirige igual a calza de onda, no, al Valkyrie sobre todo, obviamente. Lo estaba pensando por lo mismo, pero bueno, así. Si ataca básicamente, que se carga el Nixilis perfecto y viene con su dos bichos. Creo que tengo más ventaja, ¿no? En ese caso. Que todo sería ver, ¿no? Pero bueno. Damos turno, perfecto. Lo dicho, por ahora, el Quid de los Ghosts sí que es cierto que me duele, siempre pasa lo mismo, tío, que entra tapeado. Pero es que hay que hacer algo en un turno.
Vale, set de jefe de sangre ahí. Se me secan los labios. Daño al Valky y bueno, un poquito más, ¿no? Ahí manda el horror. Lo he dicho, me da igual que me lo mate. Se ha gastado el push ahí, como podría haberlo gastado en otro Planeswalker perfectamente, aun habiéndolo defendido perfectamente, ¿ok? El Nixilis puede haberle tirado el push, ¿ok? Bueno, haberlo kikeado y haberlo tirado bien. Simple y llanamente. Vamos a Iteration, a ver qué encontramos. Es lo bueno, ya es básicamente el Landrop gratis, ¿no? Y mira, uff, hay cositas, la verdad. A la mano, aliviar recuerdos. Tierra no hace falta, Landrop en general. Creo que voy bien, ¿ok? Creo que voy bien, por lo menos por ahora. Podríamos... Voy a barajar la Gran Infernal, exilio a tierra, pero quiero jugar la tapeada, la Cubi del Osco, ¿ok? Es lo que me refiero. Y tampoco sé genial muy bien. Si quiero hacerlo, no. Bueno, sí, creo que sí. En general, tierra renderizada me parece mejor. Y damos turno. Poco más. El castillo no nos va a matar. Sin sincero, no. No nos va a matar. Ghost Pandarango ha sido un robo perfecto. Ha sido un robo muy bueno, sinceramente. Rayo del trueno, vale. Menos mal que juego la tierra renderizada. Por algo la quería jugar renderizada. Vale, entonces el combate, Gran Infernal aquí, me lo cargo, me lo llevo por delante. Es una especie de Rakdos midrange, pero tiene ese toque agro, ¿no? Ok, con Rayo del Trueno. Rayo del Trueno no soy ningún mazo midrange, obviamente. Solo en mono red agro y en boros agro. Pero bueno, tampoco está mal. Me parece una buena adquisición, no está nada mal. Se puede jugar con cualquier maná, ¿no? Con cualquier color de maná. Ok, Ghost Pandarango. Me gusta más el oponente. El Rayo no lo metería en su mazo, pero por lo que veo me gusta bastante. Damos turno. Como si quiere matarlo, esa carta. Por eso quería llevar yo el tema de extraer conocimiento. Si lo pensáis, digamos, en este mazo tantas cartas. De a lo mejor mira tal y manda X al cementerio. O roba X, descarta una carta. Roba, por ejemplo, que roba 2, descarta carta. Y podemos llegar a rejugar la carta perfectamente. Ok, con extraer conocimiento, por ejemplo. Por eso quería yo, en este caso, bueno, pues que fuera así, ¿no? Y veis, la de ventaja que estamos obteniendo es increíble. Vale. Lo destruye, adelante. No es mía la carta, es que de hecho le hemos atacado con su propia carta. Hemos puesto tesoro con su propia carta y ha tenido que usar removal para matar a su propio bicho. Lo cual me da a mí una gran... no me deja jugarlo. Hostia, es verdad, claro. Eso me pasa por hablar siempre, lo siento mucho. Básicamente eso que... A ver, claro, con Ghost Pandarango se dan doble tesoro. O sea, doble maná, si no, no. Somos subnormales. Confirmamos. Pero bueno. Falla mí, lo siento. A ver, puedo tirar ahora de esto tapeada perfectamente. Lo que digo, con esto tenemos mucha ventaja. Simple y llanamente. Puedo tirar eso tapeado, pero claro, me gustaría hacer en general extra conocimiento y lujo envenenado. No es mala idea, tenemos... Aparte de lo con extra conocimiento serían ya... Bueno, extra conocimiento si es de cementerio, me quita cementerio, de hecho. Nah, voy a jugar tapeado el Cubi del Osco. Damos turno. Y en su turno jugar el extra conocimiento. A ver, en general estoy pensando, pero no tiene ninguna... Bueno, damos turno. No tiene ninguna importancia jugarlo en su mantenimiento, en su fase de robar, no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque básicamente, si la pusiera la otra en el top, estaría perfecto que le dejamos una mierda en el top, ¿ok? Sin embargo, si no... Si le manda para el botón, no hay mucho que hacer aquí, ¿ok? Por eso lo digo. Si adivina, mira, si es capaz de adivinar y dejar... Bueno, pues déjalo en el bottom, déjalo en el top, ¿ok? Si será diferente, pero claro, de esta forma, bueno, pues yo qué sé. Aquí está la cosa, ¿no? Mira la primera carta, puedes nombrar... Puedes mostrar esa carta y ponerla en tu mano, pierde una cantidad de vidas. Vale. No tiene una respuesta, la verdad. Lo he dicho, no creo que tenga mucha importancia porque al fin y al cabo no influye en el robo. Bueno, ok. Bueno, el token en este caso, adelante. Entonces yo voy a hacerlo. Ahora que encontramos. Tendría que haberlo hecho en respuesta, quizás. Exiliamos una carta. Bueno, a ver, tenemos que jugarse sí, ¿no? Exiliar Soken Tan. No podemos descartarla. Bueno, podemos jugar esta y la otra descartarla. También es cierto. O lujo envenenado. Voy a tirar lujo envenenado. Sí, tengo... No voy a descartarla, al fin y al cabo.
Sí, descartar eso Kenzan y así de simple. Y vaya robo, ¿no? Vaya robos hemos tenido, ¿eh? Jugamos su Kenzan. Triste, pero cierto. Y bueno, pues aquí una de dos. O vamos ahora al rol de destrozacascos. Nos arriesgamos a que el oponente pueda tener removal, ¿ok? Pero podemos incluso, yo que sé, podemos hacer horror de destrozacascos, podemos jugar iteración expresiva, devolver la mano token, devolver la mano gas hedionda, matar si queremos al Sorin sin vida. Todo depende, ¿no? Depende bastante. O podemos tirar incluso de Omnixiris. Bueno, estoy pensando por lo mismo. Horror de cascos serían los 7 manas justo, iteración expresiva no daría. Puedo también hacer Valky. Valky sería el Sorin, ¿no? En ese caso. Sí que es cierto que me lo mataría luego. Bueno, me lo mataría, claro. Si me cargo al token, no. No es mala guada. Ok. Mazos. Ya que puede seguir al Sorin, lo siento. Se me ha ido un poquito la olla. Pero bueno. Vamos a la tierra, ¿no? Perfecto. Ok, pues... sí, voy a tirarlo ya. Push ahí. Gas hedionda. Sí es cierto que ahora lo bueno es que cada carta que juegue de esta forma, bueno, que tenemos la ventaja, ¿no? Que vamos a ensillar. Bueno, aparte vamos a intentar hacer el menos... ¿Cuánto era? Hace tiempo no juego tampoco. El menos 3 o menos... creo que era. No recuerdo muy bien cuál era la habilidad. Si somos capaces de verlo. No, pues no puedo. Creo que era el menos 9, creo que era el menos 7, no recuerdo muy bien. Gas hedionda. Ponemos un tesorito que no está mal. Se me puede hacer incluso perfectamente menos 3 al Goldspan Dragon. O ni eso, o sea, seguir haciendo más 2. Depende, ¿no? Voy a darle más 2 al Tibat. Tenemos una ventaja bastante grande. Todo se ha dicho. Dures, no está mal. No está mal el robo. Podemos quitarle algo importante que tenga en la mano. Podemos ver el Goldspan Dragon en la mano, obligarla a jugar otra vez. Sí que es cierto, no me hace mucha gracia tampoco, pero no es mala jugada. Ok. Si tenemos una tierra enderezada, podemos tirar su turno. Horror, destroza cascos en tu negar, ¿no? Depende de lo que tenga. Me tira tierra doblada. Voy a hacer el horror, voy a hacer ahora. Voy a tirar el dudes. Regresamos a la mano de Goldspan Dragon. Ojalá pueda quitar el Goldspan Dragon de esa forma, pero no es el caso. O el Sorin sin vida. Incluso el tesoro, tampoco es la idea. Se vaya el Sorin quizás. Sorin... Obligar a jugarlo otra vez. Es un poco lo mismo, ¿eh? ¿No creéis que no? Un poco lo mismo. Y el Goldspan Dragon también. Si va a poder usarlo de nuevo. Sorin a la mano. Si no tiene nada importante, le quito Sorin con el Dures. No me gusta porque lo he jugado al revés. Siendo sincero. Si tuviera remón, le podría matar al horror. Así de simple. Vale, hay un poquito de todo. Literalmente hay agarre infernal, hay fábula. De hecho, no he tirado el agarre infernal por lo mismo. O LOL o Sorin. Yo creo que el agarre infernal. No hay de otra. Agarre infernal y... bueno, en general... no creo que tampoco tenga mucha más expectativa. Agarre infernal y ya aparte, a partir de ahí, todo hechizo que vayan jugando le va a devolver cosas de la mano. O bueno, va a hacer que espere la mano, ok, perfectamente. Juega de nuevo Sorin, supongo que va a encontrar algún tipo de respuesta. Siento que no lo he jugado bien, la verdad. Me ha abrumado demasiado porque tiene mucha ventaja en la mano. Podría haber hecho otra cosa, siendo sincero. Pero bueno, vale. Disputa mortal a la mano, adelante, vale. Sacrificando, claro, en este caso un tesoro para hacerlo. Goldspan Dragon me voy a dar por saco. Goldspan Dragon me falta todavía para poder cargármelo y quitármelo en medio. Me va a faltar bastante. Pero bueno, ok, vale. Supongo que
Token en la mano y punto. O sea, sacrifica token y ya está. Con el tesoro que pondrá con ataque el Ghost Pandragon. Yo tendría cuidado. Tendría cuidado por su parte, por el tema. Ok, vale, sigue vivo en Itival, perfecto. Porque el tema de que solamente tiene 2 blockers, ok. Y pega de 7, de hecho, el horror. Podemos llegar a matarle perfectamente, incluso con el Salón Gigante de las Tormentas. Vamos a intentar matarlo, sí. Más 2 del Tibalt. Hombre, que exiliamos. No, incluso negar, porque tiene eso, tiene removal, tiene cualquier cosa, negar y punto. Vale, no está mal. No me he tirado todavía, voy a hacer quizá la iteración expresiva, por lo menos por ahora. Creo que sí, tenemos letal. A la mano un token. Nada, supongo que ahora que va a hacer en respuesta a disputa mortal. En respuesta a la disputa mortal, negar, contra esta disputa y a la mano otro token y pego y punto. Bueno, sí, está bien. Buena partida. Perfecto. Vale, pues a la mano el token. Bueno, al fin y al cabo da un poquito igual, ¿no? Lo debería ir concediendo quizás, pero bueno. Da igual, gente, da igual. Eso por ahí. Barajo la tierra si quiero. Me quedo la desactivación en la mano, por si acaso. Y bueno, ataco de 7. Perfecto. Pues bueno, básicamente aquí está el mazo. Lo dicho, el mazo, como veis, yo creo que no lo he jugado del todo bien, ¿no? Que lo he jugado bien, pero tampoco he aprovechado al máximo la ventaja, más o menos. Como he aprovechado un poquito el tema del cementerio, intento sacar ventajita siempre. Y lo del Ghost Pandragon, cuando le he quitado el Ghost Pandragon, veis la potencia de extraer conocimiento en este mazo. Podéis hacer perfectamente el lujo envenenado, robar 2 cartas, descartar, extraer conocimiento y volver a jugarlo, ¿ok? Es decir, que no perdéis el fuelle de ninguna manera, que es lo bueno de lo que he intentado buscar al hacer este mazo. Y de hecho, me gusta el resultado, me ha gustado mucho. Voy a seguir probándolo, ok, voy a probarlo en rangos más altos en cuanto empiece a subir, ok. Y bueno, pues os comento qué tal va. Por ahora lo recomiendo bastante, me ha gustado mucho el resultado. Y en la descripción está el mazo, es un mazo que, como veis, eso, tiene ventaja saca de ventaja de debajo de las piedras. Tenía para jugar un montón, pero un montón de cosas. Y bueno, como veis, puede haber hecho, yo que sé, 1000 historias más para ganar, ya que así es simple. Sin embargo, eso estaba a 7, he visto que podía devolverle esto en la mano y bueno, punto, ok. Vi que jugaba disputa mortal, ahí vi la oportunidad, por así decirlo, ok. Y bueno, pues eso, si te gustan estos vídeos, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y también me gustaría no, si puedes, lo dicho, si no puedes no pasa nada, la verdad, solo con ver el vídeo ya me estás apoyando mucho. Sin embargo, si puedes apoyar con yo que sé, haciéndote miembro del canal, por ejemplo, creo que son 3 o 4,99 al mes, es decir, casi nada, pero bueno, quien quiera, quien pueda, que no pasa nada, ok. Pues en la descripción también habrá un link para hacerse miembro, como queráis, y el que quiera, no, vamos, no obligo a nadie. Y bueno, dicho esto, creo que lo he comentado todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.